Seguimos con las ponencias del VLC Testing 22, seguimos a tope, seguimos con energía y con temas muy interesantes. Vamos a dar paso al siguiente ponente, a Luis Fernández, ¿vale? Pero antes, simplemente recordaros de manera general a aquellos que os incorporáis ahora que tenéis vídeo, audio desactivados. De todas maneras, realización va pasando un poco las consultas. Las ponencias serán 35 minutos. Juan Luis, te recordaré cuando te queden 10 minutos, cuando te queden 5, de forma que podamos continuar con esta puntualidad que estamos siguiendo en todo el programa. Recordaros a todos los oyentes que tenéis un botón para poder ir trasladándonos las dudas y consultas que os van surgiendo durante la ponencia, así como aquellos que estáis presentes en el ITI, siguiéndolo de manera presencial, podéis trasladar cualquiera de vuestras dudas o inquietudes a los compañeros de ITI que tenéis en las salas para que ellos nos las hagan llegar, ¿vale? De manera que esos 5 minutos últimos podamos trasladarle a Juan Luis esas dudas y podamos tener un poquito de debate. Pues nada, presentaros muy brevemente a Juan Luis. Tiene más de 15 años de experiencia en QA Service en NTT Data. Es el responsable a nivel nacional de los proyectos de calidad y testing en el sector de los seguros y utilities. Es el responsable del Centro de Excelencia de Performance, en el cual da servicio a nivel global y es responsable de activos e innovación de testing. Juan Luis, no sé si quieres añadir algo más a esta breve introducción, pero va a ser un placer oírte hablarnos del performance, ¿vale? La domesticación del performance es como has titulado a esta ponencia y, bueno, pues nada, darte la bienvenida y darte paso para que puedas explicarnos tu ponencia. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Nada, la presentación, pues justo lo que acabas de comentar, ¿no? Soy el director de... No sé si se ve la pantalla ya directamente o... Sí, ¿no? Sí, ahora mismo te ponen la presentación. Vale. ¿Sabes? Pues nada, lo que te decía, ¿no? Con la presentación, pues justo, ¿no? O sea, llevo 15 años, ¿no? En todo el mundo de QA, de calidad. Y siempre con NTT Data y bueno, al final esta ponencia, ¿no? Pues está un poco dedicada, ¿no? a este centro de excelencia, ¿no? que tenemos en la compañía con la especialización de performance, ¿no? Que yo creo que desde mi punto de vista pues es una de las líneas más complejas y que se habla poco de ella, ¿no? Yo creo que en las charlas o en las conferencias no se suele hablar mucho de ella, ¿no? Yo creo que es un tema pues más especializado, con unos perfiles más complejos y demás. Y bueno, a mí me apetecía este año, ¿no? Que tuviéramos un huequecito, ¿no? Esta parte de performance y que entendiéramos, pues yo creo que los conceptos más complejos de una manera más simple, ¿no? Que es el objetivo de la charla, ¿vale? Entonces, si os parece bien, pues empezamos y bueno, sobre todo, pues que sepáis, ¿no? que nosotros a nivel de unidad tenemos un lema, ¿no? Que es uno de los que intentamos seguir a lo largo de lo que hacemos, ¿no? De nuestro trabajo y es que nos gusta pues, aprobar el presente, ¿no? Para mejorar el futuro, ¿no? Es una de las cosas que yo creo que a nivel de testing lo dice todo, ¿no? Yo creo que vivimos en un mundo, ¿no? en el que vemos constantemente pues todas las problemáticas y todos los problemas y todas las errores que se ven, ¿no? Pues yo creo que nuestro trabajo es intentar, ¿no? que estemos presentes en justamente este presente, ¿no? Y poder mejorar un poco en el futuro, ¿no? Y que no haya tantas problemáticas. Arranco con la charla de la domesticación y por qué no el título, ¿no? Ya os explicaré ahora un poco pues, de dónde viene también esta imagen que estáis viendo, ¿no? De un conejo, ¿no? Que bueno, ahora os contaré un poquito todo. Pero bueno, sobre todo la domesticación del performance va de lo que es la propia palabra de la domesticación, ¿no? Al final la domesticación no deja de ser de acostumbrarle a un animal salvaje, ¿no? A convivir con las personas, pero sobre todo para que nos ayuden.
O sea, al final, nuestro objetivo, y esto viene de hace muchos años atrás, como ya sabéis, evidentemente, de tiempos que no recordamos, la acción de domesticar ha estado siempre presente en nosotros, ¿vale? Y es una de las cosas que no debemos de abandonar, porque al final, aunque los llevemos, ¿no?, al mundo ahora de la tecnología, son cosas que el concepto es ayudarnos a que nosotros tengamos una vida más fácil, ¿no? Eh, Aquí quería poneros, ¿no?, una similitud entre los diferentes niveles que hay de dificultad a la hora de la domesticación en las diferentes líneas de servicio que conocemos, ¿no?, a nivel de calidad. Desde el más sencillo, ¿no?, que puede ser el funcional, que si veis, lo equiparo con un conejo doméstico, ¿no?, que esto genéticamente ya están preparados para ello. Y a día de hoy, como sí que es cierto que las pruebas funcionales pues están un poco más reguladas, tienen sus herramientas, hay cosas, hay activos, ¿no?, para ayudar a mejorar esa funcionalidad, para ser más productivos, operativos, o sea, tener una metodología clave. Bueno, yo creo que esto sí que es cierto que ya está mucho más instaurado y el nivel de dificultad pues es más sencillo, ¿no? Luego, por ejemplo, tenemos la parte, ¿no?, de accesibilidad, que lo asemejamos a un hámster, ¿no?, que es parecido, ¿no?, a toda la familia, ¿no?, de los roedores, que a nivel genético suele ser bastante sencillo de domesticar. Y bueno, yo creo que la parte de la accesibilidad sí que está muy regulado, además, con unas pruebas muy específicas, que dependes de unas herramientas, o sea que tú ya lo tienes muy procedimentado y al final te ayudas, ¿no?, de diferentes activos para poder hacer tu parte de accesibilidad más fácilmente. Y luego ya pasamos a las más complejas, ¿no? Yo creo que la parte de automatización está evolucionando de forma rapidísimo, ¿vale? Pero sin embargo, la parte de automatización está un poco más ligado a toda la parte de tecnología, ¿vale? Por lo tanto, todas estas nuevas opciones de desarrollo, lenguajes nuevos, implementaciones de arquitectura nuevas, los cloud, todo este tipo de cosas hacen que el tema de la domesticación en este caso pues tenga que ir avanzando y actualizándose. Hay un claro ejemplo, ¿no?, que es la cebra, que tiene una historia muy curiosa porque la cebra, como veréis, ¿no?, si os ponéis a pensar, el humano siempre ha trabajado, ¿no?, pues con caballos, ¿no? Pero sin embargo, si lo piensa fríamente, con cebras no ha trabajado en exceso. ¿Sabéis por qué? Porque la cebra no es muy difícil domesticar. O sea, al final sí que es cierto que ellos tienen un proceso, ¿no?, que dice que, bueno, tienen un sistema de alerta que cuando se ponen nerviosos muerden, ¿vale? Por lo tanto, ya puede estar un ser humano subido a sus lomos y ser el mejor del mundo amigo, pero como tenga cierta noción de miedo y demás, coge, te mete un bocado y se queda tan ancho, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que la cebra pues, no se ha utilizado, ¿no?, para el mismo fin que un caballo, ¿no? En el tema de seguridad, por ejemplo, que es uno de los ámbitos que, bueno, que yo creo que es más específico también, necesitas de unos perfiles muy específicos que controlen, y más ahora todavía hoy en día con la digitalización, con todo cómo se está abriendo pues todo el ámbito de seguridad, las problemáticas y demás. El tema de la domesticación sí que es cierto que sigue su curso, tienen herramientas muy específicas, muy complejas, ¿vale?, que tienes que saber tratar. He puesto el ejemplo del arce, ¿no?, porque al igual que otros animales, ¿no?, antiguamente se intentó utilizar el arce para cuando entraban en guerra, ¿no?, en luchas y demás, que utilizaban los típicos elefantes, ¿no?, antiguamente. Eh, intentaron utilizar el arce para, al final, como un animal muy robusto, estos cuernos y demás, pero se dieron cuenta que en cuanto veían que uno de estos animales, por lo menos su compañero, moría, cogían, se daban la vuelta y empezaban a correr para atrás y no había Dios quien les parara, ¿no? Entonces, bueno, es curioso, ¿no? Porque el arce es uno de los animales también más complicados de domesticar, ¿no? Y yo creo que está más alineado con la parte de seguridad. Y ya luego, por último, y yo creo que son al final la línea más complicada de todo el portfolio, ¿no?, que tenemos a nivel de calidad, o por lo menos lo que yo pienso, ¿no?, es el performance, ¿no? El performance lo he puesto como la parte extrapolable del conejo doméstico, sino que lo he puesto el conejo salvaje, ¿vale? El conejo salvaje es uno de los animales más complicados perdón, de domesticar, porque al final tiene unas características genéticas, ¿vale? La parte de pruebas de rendimiento, al final nosotros lo que intentamos, ¿no?, pues es ayudar a determinar cuál es precisamente el rendimiento del software, ¿no? Cómo es de rápido, cuáles son los tiempos de respuesta, si es escalable, si no, cómo usa los recursos.
bueno, una serie de parámetros, ¿no? Que se sale un poco del ámbito, de un ámbito tan funcional, ¿no? Por así decirlo, que muchas veces se asemeja, ¿no? O se pone como parte importante del testing, ¿no? Y al final se convierte, pues eso, en una de las líneas más complejas y sobre todo, desde mi punto de vista, que más impacto tiene, ¿no? Lo que os comentaba a ver si me deja. Ahora. ¿Por qué he puesto, no, el extremo del conejo doméstico y el conejo salvaje? Pues para explicaros realmente la diferencia, ¿vale? Al final sí que es cierto que el conejo salvaje pues tiene genéticamente, ¿no? una parte en su corte cerebral, ¿no? Que le dice que tiene que estar atento a todo, ¿no? O sea, a la mínima, al final ellos tienen un montón de depredadores, les intenta cazar todo el mundo, ¿vale? Desde las águilas a los halcones, los zorros e incluso los otros, ¿no? Entonces siempre tiene que estar atento. Por lo tanto, él está pendiente de estar huyendo todo el rato. Sin embargo, el conejo doméstico no. El conejo doméstico tiene una parte, ¿no? Es un cerebro que ya se ha borrado, por así decirlo, ¿no? Y se dejan tocar perfectamente en cualquier momento sin tener ningún tipo de problema. El motivo, ¿vale? Al final de todo esto es que el procesamiento del miedo, ¿vale? En un conejo silvestre, pues evidentemente lo tiene arraigado y en el conejo doméstico no, ¿vale? Entonces la diferencia realmente es el procesamiento del miedo, que aquí es donde vienen ahora las siguientes preguntas que os quiero hacer, ¿no? O sea, ¿por qué le tenemos tanto miedo al performance? Sí que es cierto que, bueno, aquí como en estas sesiones no se pueden hacer un poco el face to face, ¿no? No podemos hacer las preguntas, pues bueno, lo voy contestando yo también a la par que os las hago, ¿no? Para que os penséis también. ¿Por qué tenemos tanto miedo al performance? Pues yo creo que es por dos motivos, claramente. Uno, a nivel de conocimiento, ¿vale? Es decir, necesitamos tener unos perfiles muy específicos en los cuales, pues al final necesitas una serie de experiencia, ¿no? Para poder realizar las pruebas de performance en condiciones, con lo que ello conlleva, evidentemente, que viene siendo los costes, ¿no? Al final, muchas veces yo creo que ponen en la balanza la complejidad de esta línea de servicio, que al final es la que da si lo hacemos o no lo hacemos, ¿vale? Porque aquí nadie discute que se tengan que hacer unas pruebas funcionales, ¿vale? Aquí nadie discute muchas veces que haya que hacer unas pruebas de accesibilidad en un momento determinado, pero sin embargo sí que se discute bastante o se pone sobre la mesa, ¿se hace o no se hace el performance, ¿vale? Ya entraremos un poco en debate, ¿no? Si esta pregunta está bien hecha o no. Desde mi punto de vista, no, ¿vale? Yo creo que el performance tiene que venir implícito desde el principio, ¿vale? Tiene que venir en todos los procesos importantes, ¿vale? Aquí sí que es cierto que dependiendo de la importancia que le demos a nuestras aplicaciones o a nuestro negocio, pues hay que plantear las pruebas de performance, ¿vale? Y a partir de ahí ver qué es lo que nos compensa, ¿no? Que yo creo que es uno de los miedos que se suele tener. Luego, ¿por qué la gran mayoría de las veces las hacemos en modo reactivo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Reactivo, ¿no? Muchas veces hablamos de, oye, ¿por qué por qué no lo hacemos antes? ¿Por qué lo vemos después? ¿Por qué no lo hacemos preventivo? El sistema de performance siempre debe de ser preventivo, ¿vale? Es decir, de hecho es cuando menos costoso es. El tema reactivo al final yo lo veo en modo de hasta que no veo el problema de rendimiento en producción, no me di cuenta de que realmente lo necesitaba, ¿no? Necesitaba un proceso de este tipo. Entonces, el performance tiene que ser un proceso preventivo. Realmente dentro de un proceso maduro, ¿no? A nivel de calidad, cuando tú tienes una implementación o cuando tienes una aplicación realmente core para tu negocio. Entonces, esta es una de las principales fallos, ¿no? que cometemos cuando realmente esto llega, porque al final sí que es cierto que cuando llega de forma reactivo, ya está el programa en producción y ya me ha ocasionado un coste os pongo un ejemplo, no poder hacer una póliza, no poder sacar un ticket del parking, ¿vale? Cuando ya tengo este tipo de problema, aquí lo único que está ocasionando son pérdidas en mayúscula y dependiendo de tu negocio, del volumen que tengas, pues esto va exponencial, ¿no? ¿Por qué no nos damos cuenta del impacto que tiene? Al final, muchas veces, a nivel de proyecto, ¿no? Se decide, ¿no? Cuál es la estrategia a nivel de calidad, en el mejor de los casos, en el caso de que se defina una estrategia como tal y que no vayamos a libre albedrío de vamos a ir viendo poco a poco cómo se va haciendo, el equipo de desarrollo le pasa en un momento determinado, sin tiempo, sin nada, las pruebas. Bueno, yo creo que no nos damos cuenta del impacto que tiene porque realmente aquí es un poco lotería, ¿no? O sea,
Aquí sí que es cierto que cuando tú vas con funcionales, pues si no las haces sabes perfectamente que puede fallar algo. Aquí también, pero no es tan visible, ¿no? Yo creo que aquí sí que es cierto que tienes un poco de lotería, como yo digo, ¿no? Aquí hay un 50%. O sale bien o sale mal, ¿no? Muchas veces sí que es cierto que el modo reactivo muchas veces dice, bueno, no hemos decidido, ¿no? Que no se hagan las pruebas de rendimiento y finalmente pues no la hemos jugado y puede salir bien o puede salir mal, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí. Yo creo que no vemos un poco la necesidad, ¿no? De decir, oye, yo tengo que meter unas pruebas de rendimiento, tengo que hacer una planificación dentro de la estrategia de pruebas y sí que es cierto que se saca un poco, ¿no? Pues el tema de los costes, ¿no? Y de cómo puedo reducirlo en un momento determinado. Y luego, ¿por qué creemos que no son importantes? ¿Vale? Desde mi punto de vista, yo creo que las pruebas de performance deberían ser igual de importantes que una prueba funcional. De hecho, ahora, bueno, ahora haremos una encuesta, ¿no? Pero las pruebas de performance pueden llegar a dar pruebas funcionales, puede llegar a dar errores funcionales, ¿no? Entonces, muchas veces lo tenemos implícito, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que no le damos la importancia porque hay un depende. Hay una probabilidad de que puede salir bien o puede salir mal, ¿no? Como decíamos antes con respecto al impacto. Entonces, bueno, yo creo que sí que es cierto que también depende del cliente, del producto, de quien lo vaya a utilizar, ¿no? Al final, la madurez a nivel de calidad es lo que tiene que verse, ¿no? Dentro de una estrategia de prueba y saber en qué momento hay que hacerlo, ¿vale? Que yo creo que es importante. Bueno, a ver, para conocer un poquito y meternos un poco más en detalle o hablarnos más un poco a alto nivel, os voy a pedir que a ver si podéis meteros en www.menti.com, ¿vale? De hecho voy a ir haciéndolo yo también con vosotros para ver si, dadme un segundito, que voy a cambiar para activarlo. Y así yo también lo hago con vosotros. Recordad www.menti.com y metemos el código 61783930. Y a ver si nos vamos conectando lo que queráis, claro. Y así vamos viendo un poquito a ver cuál es el conocimiento, ¿no? Que tenéis sobre la parte de performance. Ya os digo que va a ser bastante sencillo, o sea que no es algo que sea muy complicado, pero bueno, yo creo que también es cierto que este tipo de cosas pues dan un poquito más de entretenimiento, ¿no? A la charla y que podamos interactuar aunque sea de forma online, ¿no? Nada, damos unos segundillos más y aunque sea los que no os vayáis conectando o que no tengáis conectado, no pasa nada, ¿vale? Porque luego vamos a ir siguiendo. Nada, 5 segundillos, ¿vale? Que ya somos unos cuantos. Venga, lo dejamos en 40 y vamos empezando, ¿vale? 3, 2, venga, empezamos con las preguntas. Venga, va. ¿Un problema de rendimiento puede ocasionar problemas funcionales? Bueno, esta la he dicho incluso antes, ¿vale? Para adelantaros un poquito. Tenemos, a ver, 15 segundos para responder. Yo creo que va a ser fácil y vais a ir acertando casi todos. Bueno, bien, porcentaje bien. Se ha escapado ahí por ahí uno, pero bueno, bien, ¿vale? Efectivamente, a ver, yo creo que los problemas de rendimiento sí que pueden dar problemas funcionales. De hecho, al final, un problema de rendimiento te puede hacer que una funcionalidad te falle. Y no por la propia funcionalidad en sí, sino porque al final, pues cualquier tipo de integración, cualquier petición a un servicio o cualquier cosa, pues bueno, yo creo que al final te puede dar cabida a que no funcione, ¿no? Siguiente pregunta. Bueno, aquí también es cierto que hay, según lo rápido que contestéis, ¿vale? Pues hay un baremo, pues para que sepáis un poco a ver quién va ganando, ¿no? Para darle un poquito más de intríngulis. Seguimos. Hay 5 preguntitas solo, ¿vale? ¿Cuál de las siguientes herramientas no están relacionados con el performance? ¿Load Runner, NeoLoad, Catalon o JMeter?
Venga, yo creo que esta es facilita, ¿no? Sobre todo si trabajamos en el ámbito también de la automatización, de las funcionales y demás. Yo creo que a lo mejor podéis sacarlo sin tener mucho conocimiento de ellas. Muy bien. Aquí un poquito, ¿vale? Catalon. Catalon es una herramienta de automatización, sobre todo, ¿vale? Entonces, bueno, Load Runner y JMeter pues, son las líderes del mercado y Neoload, que también se está haciendo también un poquito de hueco entre las dos grandes y bueno, se está trabajando bien con ellos. A ver cómo vamos en cuanto a puntuación. Seguimos manteniendo ahí a Jorge Álvaro. Uy, no, Álvaro no, Jorge Pedro. Hay NTT por aquí también. Seguimos. A ver, siguiente pregunta. ¿Qué tipo de prueba es la primera que se tiene que realizar en un proceso nuevo de rendimiento? ¿Pruebas de escalabilidad, prueba de carga, prueba de capacidad o chaos testing? Esta a lo mejor es un poquito más complicada por el concepto como tal, pero bueno, ahora lo vais a entender perfectamente. Pues es la prueba de capacidad. Al final, hay varios tipos de pruebas, ¿no? que se caracterizan dentro de las estrategias de calidad. Y la primera de todas es saber cuál es la capacidad que un entorno, ¿no? Puede llegar a absorber. ¿Vale? Sí que es cierto que depende de algunas premisas, ¿vale? Pero lo normal es que primero hagas una prueba de capacidad y luego hagas la famosa prueba de carga. ¿Vale? Seguimos a ver cómo va en cuanto a nuestra competición, por así decirlo. Jorge se sigue manteniendo y bueno, a ver, hay cambios aquí al principio ahora. A ver, seguimos. Cuarta pregunta. ¿Dónde se suelen encontrar la mayoría de los problemas de performance? Esta es un poquito más compleja, pero que si lo pensamos, seguro que lo sacamos. El scripting, la base de datos, los frontales o la configuración de las máquinas. Aquí he querido poner un poco un doble, ¿vale? Normalmente los fallos, ¿vale? Que suelen ser más recurrentes, se suelen dar en la parte de base de datos y en la parte de configuración de máquinas o arquitectura, ¿no? Al final sí que es cierto que sí que es verdad, o desde mi punto de vista yo creo que la base de datos sí que es uno de los principales problemas dentro del performance, ¿vale? Pero bueno, yo creo que aquí casi todos habéis apostado por ello. A ver cómo se va manteniendo. Bueno, Jorge se mantiene ahí líder, ¿eh? Seguimos. Juan Luis, siento de Sí. comentarte simplemente que te quedan 10 minutitos, ¿vale? Para que nos podamos, para que podamos trasladar las consultas. 10 minutos, simplemente que ajustes. Vale, gracias. 10 minutos, ¿eh? Uf, menos mal, es que me lo has dicho. Vale. Vale, ¿con qué está relacionado el Garbage Collector? ¿La inyección de carga, las CPUs, la memoria o el código? Con la memoria, esto casi todos lo sabíais, ¿eh? Hay bastante desarrollador por aquí, entonces. Vale, pues a ver, para que lo veáis un poquito solo. Y se ha mantenido al final como curiosidad, ¿vale? Jorge, muy bien. Vale, seguimos. Para que me dé tiempo, sobre todo. Bueno, a ver, la domesticación, ¿por qué dijimos esto? Al final os he contado al principio, ¿vale? Que somos un centro de excelencia de performance, ¿vale? Y a lo que nos dedicamos sobre todo es que a nivel global, ¿vale? A nivel de compañía, nosotros hacemos el performance, ¿no? De los proyectos pues, más importantes y sobre todo que nos demandan, ¿vale? Entonces, ¿por qué sacamos esto de la domesticación y por qué va? Sobre todo, primero, nuestra experiencia, ¿vale? Tenemos experiencia en muchísimos tipos de proyectos, de clientes diversificados, de todas las nacionalidades. Y bueno, eso lo que nos hace también es tener un montón de datos, ¿vale? Que aquí es una de las cosas más importantes. Las herramientas del mercado, evidentemente, es una de las cosas que nosotros sacamos en un benchmarking para ver qué es lo que teníamos a nivel de mercado y qué es lo que nos faltaba cuando nosotros hacíamos un proceso de prueba. Luego, una de las cosas importantes en el proceso de performance es que siempre se hace igual, ¿vale? Aquí sí que es cierto que llevamos un montón de años y lo que es el proceso de calidad de performance siempre es el mismo, eso no cambia. Puede cambiar la herramienta, puede cambiar la tecnología, pero lo que es la estrategia de prueba como tal y la definición de los procesos es siempre el mismo, ¿no? Veíamos también que cuando hacíamos pruebas teníamos una dependencia brutal con la infraestructura de los clientes, ¿no?
al final muchas veces el tema de las pruebas de performance, cuando hablábamos antes de las preguntas, ¿no? Y decíamos, oye, pues, ¿por qué, no? ¿Por qué se dejan siempre para el final o por qué nos cuesta tanto hacerlo? Pues muchas veces también uno de los puntos es la infra. Al final los clientes o nosotros mismos, ¿no? No tenemos la infraestructura necesaria como para poder plantear una prueba de performance de forma ágil, ¿no? Entonces, ¿qué decidimos? Oye, vamos a unificar una serie de criterios para poder generar una plataforma global, ¿no? Vamos a estandarizar todos los procesos que nosotros conocemos y las vamos a poner inteligencia, ¿no? Y vamos a utilizar todas las nuevas tecnologías para poder llevar a cabo todo lo que nos falta, ¿no? Los 3 pilares del performance, que ya sabéis y que conocéis seguro si sois desarrolladores o si estáis en la parte de testing. La ingeniería de prueba, que viene siendo el scripting, ¿no? Y la estrategia de pruebas, toda la parte de arquitectura y la base de datos, ¿no? ¿Cómo es un proceso de pruebas normal? Que es el que decimos que nunca cambia. Es decir, definimos primero la estrategia de prueba, es decir, qué tipo de prueba se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer y cuándo se tiene que hacer, ¿vale? La definición de los planes de prueba, esto parece una tontería, pero es uno de los puntos más importantes del proceso. Como esté mal definido el plan de pruebas, la prueba no vale para nada. El scripting, evidentemente, el desarrollo del flujo funcional, luego la ejecución de las pruebas y luego las dos partes más complejas, ¿no? La monitorización y el análisis, es decir, vamos a monitorizar lo que ha pasado dentro de la prueba y vamos a analizar cuáles son los resultados y luego vamos a generar un informe y unas conclusiones, ¿no? Entonces, este proceso es siempre el mismo. Entonces dijimos, ¿por qué no lo normalizamos? ¿Por qué no lo hacemos más sencillo? El flujo de trabajo de forma normal, ¿vale? Es este. Tú coges una inyección de carga, te coges una herramienta a la que corresponda al líder del mercado, la que más te guste, accedes, ¿no? a la parte de cliente, es decir, toda la arquitectura, todo el sistema, ves las bases de datos y utilizas diferentes herramientas de monitorización. Y tú luego generas, pues, 3 monitorizaciones, una de aplicación, una de base de datos y luego la de la inyección de carga a priori. Y con toda esa información tú la sacas, generas un informe de forma manual y le puedes llegar a dar unas conclusiones siempre y cuando sepas o tengas el conocimiento adecuado, ¿no? Pues aquí es donde empieza la domesticación como tal, es decir, teniendo en cuenta estos procesos que hemos tenido de antes, ¿vale? Y que sabemos que son así siempre, vamos a intentar ayudarnos de herramientas y de tecnología para que este proceso que sí que es cierto que dependes de perfiles muy específicos, pues realmente puedas hacer tú una prueba a nivel de desarrollador, un tester o alguien que no tenga tanto conocimiento técnico y que pueda, ¿no? Pues de primera mano hacer por lo menos una prueba básica, ¿no? ¿Cómo lo podemos conseguir? Pues con 4 pilares importantes o cuatro variantes. La automatización, pero no la automatización que conocemos a nivel funcional, sino a la hora de la detección automática de problemas de rendimiento. Os hablaba antes, ¿no? Que nosotros somos un centro de excelencia en el cual hacemos muchas pruebas, por lo tanto tenemos muchos datos, por lo tanto nos encontramos con problemáticas de rendimiento a diario. Pues eso es lo que hay que automatizar. O sea, si ya conocemos cuáles son los errores que se suelen dar más a menudo, vamos a hacer que alguien nos ayude a detectarlos de forma sencilla, ¿no? Y luego, sobre todo, el reporting automático. Eso de perder ya el tiempo en ver, verificar, comparar las tablas, ¿no? Que nos sacan la monitorización, esto tiene que ser todo de forma automática, ¿vale? O sea, el informe tiene que estar prácticamente preparado para que tú le pongas las conclusiones o para que alguien te ayude a poner las conclusiones y se acabó, ¿no? Una de las cosas que nos dimos cuenta también fue la plataforma unificada, ¿vale? Es decir, necesitábamos una plataforma única, ¿vale? En la cual tuviéramos todo. Si os dais cuenta, en la parte de performance, Nada, simplemente recordate, 5 minutitos tienes para ir cerrando. vale, perfecto. Una plataforma unificada en el cual de saltar de todas las herramientas que tú vas viendo una a una, pues simplemente que lo tuviéramos todo en el mismo lado. Luego, que las herramientas fueran compatibles y luego, sobre todo, y una de las cosas más importantes de la domesticación, que es lo que se hablaba al principio, ¿vale? Es aplicar la inteligencia artificial, ¿vale? ¿Por qué inteligencia artificial? Porque es la que nos va a ayudar, ¿vale? A sacarle todo el rendimiento sin tener nosotros el conocimiento. Lo que decíamos antes de domesticar, es decir, quiero que alguien me ayude a hacer algo que sea complejo para que a mí me resulte más sencillo. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Muy sencillo. Análisis, en principio, un análisis de comportamiento, es decir, de los datos que os hablábamos antes que teníamos con todas las pruebas, los hemos metido todo en una coctelera para decir, oye, el comportamiento es esto y el error es este. Luego, análisis predictivo, es decir, lo que utilizábamos es, oye, como esto lo he visto que me ha ocurrido en varias pruebas, puede ser que esto esté ocurriendo ahora en esta. Y luego, sobre todo, los módulos de Machine Learning, ¿no? Que hay que utilizar para que tú le vayas enseñando más cosas, ¿vale? Sobre todo con pruebas muy específicas. Por ejemplo, cuando podemos subir un PDF y nos puede afectar al rendimiento, ¿no? Pues, oye, no, que esto es una funcionalidad propia de la aplicación.
Y luego, evidentemente, los algoritmos que nos encargamos de alimentar con los datos que vamos proporcionando. Una arquitectura muy básica, pero para que sepáis un poco por dónde tirar. Oye, tengamos unas bases de datos con unos InfluxDB, la parte de Grafana para las gráficas, un React para todo el movimiento y todo el corazón de la lógica de nuestra plataforma, dockerizado por si acaso queremos moverle y evidentemente para el tema de control de versiones un Gitea y luego en los módulos de inteligencia artificial. Y si os dais cuenta, la parte de dockerización también la utilizamos para solventar la problemática de la infraestructura, ¿vale? Desde aquí podemos hacer inyectores a nivel de cloud, ¿vale? Para que todo sea muchísimo menos costoso a la vez que ponerlo y conectarlo, ¿no?, con las bases de datos directamente de los servidores. ¿Cómo cambia el flujo? Pues fijaos cómo cambia ahora mismo. Sí que es cierto que seguimos partiendo de esa inyección de carga, que es la que queramos, ¿vale? Y ahí ya, en la parte del cliente, es donde nosotros vemos ya que ya va todo unificado en una misma plataforma. Es decir, tenemos la monitorización de la aplicación, tenemos la monitorización de la base de datos y ya automáticamente tenemos que conseguir que nos dé un informe con la información que ha tenido a nivel de monitorización, ¿vale? Y ya para terminar, que vamos muy justitos, ¿cómo lo hemos conseguido, no? Primero, una autogeneración de los planes de pruebas. Esto es muy importante, ¿vale? Porque sí que es cierto que hay herramientas, ¿vale?, en las que nos ayudan a ver lo que están haciendo los usuarios para poder generar los casos de pruebas que son los operativos para una prueba de rendimiento. Importante esta parte, porque yo creo que muchas veces cuando se definen mal las pruebas es por esto, ¿vale? Generar una codificación mucho más sencilla, ¿vale? Ahora tenemos herramientas que son de low code, que nos ayudan a que ese scripting sea bastante más sencillo y no tengamos que tener tanto conocimiento técnico, ¿vale? Esto nos ayuda mucho, sobre todo a perfiles que no tengan tanta experiencia a la hora de hacer scripting. La generación automática de informes que hemos hablado antes, importantísimo. Ahora mismo el tema de las comparativas con un desarrollo mínimo, ¿vale? Las podemos hacer en el mismo momento y generar el informe en el mismo momento. Entonces, sí que es cierto que luego tenemos que darle y aplicar un poco de lógica y de información, ¿vale? Y generar las conclusiones, pero por lo menos sí que podemos tener un ratio de productividad bastante alto con el tema de los informes. Luego, los análisis del sistema. Esto es lo que va a hacer que la IA nos dé esa domesticación clara. Es decir, oye, tenemos información de monitorización de graves colectos, por ejemplo, con la CPU, tiempos medios de respuesta, errores en las pruebas. Todo eso lo va a leer directamente la IA y nos va a sacar unas conclusiones de qué es lo que pueda estar pasando sin nosotros tener ese conocimiento técnico a nivel de arquitectura, a nivel de base de datos o a nivel de rendimiento como tal, ¿no? Entonces, este es el análisis que debe de hacer ese proceso, ¿no? O ese algoritmo, ¿no?, que nosotros sí que es cierto que hemos ido implementando con todos los datos y que posteriormente pues, nos tiene que dar unas conclusiones para hacerlo todo esto mucho más fácil, ¿no? Y luego, antes de pasar a la base de datos, una visión predictiva. Es decir, si yo tengo unos datos y estoy viendo cómo se comporta, yo puedo tener una predicción de cómo se comporta en producción, ¿vale? Por lo tanto, es importante tener esta visión y sobre todo basarla, ¿no?, en unos algoritmos clave, ¿no? Y luego, evidentemente, poner foco en la base de datos. La IA tiene que estar mirando la base de datos con las problemáticas más claves, que tenemos un top 5 de problemas que van en base de datos siempre y que siempre son los mismos, que nos pueda sacar adelante todo esto. Evidentemente, luego sí que es cierto que es necesario pues, tener un perfil que nos pueda ayudar. Oye, pues mira, tienes un consumo que hay 10 que están consumiendo mucho, por lo tanto no están yendo el rendimiento, pues eso es lo que nos tiene que sacar, pero por lo menos ya tenemos el informe de decir, oye, aquí es un problema, no nos vale esta prueba porque tenemos que mejorarla, pero luego ya tenemos que buscar a los perfiles más específicos. Pero de inicio, una persona con poco conocimiento a nivel de performance podría dar esa visión, ¿no?, de inicio. Tenía una demo, pero yo creo que no nos va a dar tiempo, así que, bueno, yo creo que los 5 minutos ya se me ha pasado, ¿verdad? Sí, efectivamente. Estaba intentando alargar porque es un tema que además está generando mucho debate, es un tema que siempre interesa muchísimo a la audiencia, pero hemos de cumplir y Sí. además trasladarte algunas de las preguntas que ya nos han llegado. Bueno, hay gente que nada más empezar ya prácticamente con tus primeras diapositivas ya estaba preguntando, ¿vale? Entonces, bueno, por trasladártelas rápido. Venga. Martín nos dice que ¿por qué estimas que la domesticación de la seguridad es más sencilla que la del performance? No, no digo que sea más sencilla, yo digo que la domesticación de la seguridad sí que está más evolucionada, ¿vale?, que la del performance. En performance, por ejemplo, no existe, siempre estamos todavía con las herramientas típicas
llevamos viviendo años con un JMeter, con un Load Runner, con herramientas de monitorización de siempre, pero sin embargo la seguridad sí que ha evolucionado mucho más en este proceso que la parte de performance, no que sea más sencilla. Bueno, Javier nos pregunta, Javier Larios Calleja, ¿qué estrategia empleas con entornos efímeros versus entornos on-premise? Sí, es diferente, ¿vale? De hecho, nosotros a nivel de NTT Data ahora estamos inmersos en un proceso de pues esa diferencia, ¿no? Entre la parte on-premise y la parte cloud, sobre todo, ¿no? Y es similar, ¿vale? Pero sin embargo lleva unas connotaciones diferentes a la hora de saber, ¿no? En cuál entorno estás. Es decir, aquí evidentemente para la parte de performance, hablando solo de performance, entran en juego unas pruebas también más técnicas, es decir, no solo la de nivel funcional, es decir, oye, yo hago unas pruebas con un flujo y lo pruebo en un entorno y en otro para ver cómo es esa migración, por ejemplo, sino que aquí entra en juego también, por ejemplo, pruebas de redes, pruebas de comunicaciones dentro del performance, ¿no? Es decir, tenemos que medir todo este tipo de cosas que en una prueba normal normalmente no se hace, ¿vale? Entonces, en el mundo cloud sí que es cierto que tienen que estar previstas junto con las básicas. Bueno, además de un montón de enhorabuenas y de, bueno, pues de impresiones, de muy buenas charlas. María, por ejemplo, nos dice que es una ponencia de 10, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que ya te trasladaremos. Leandro, por ejemplo, Sebastián Bonada nos pregunta, te pregunta que realizar pruebas de rendimiento, ¿piensas que es realmente tan costoso como se cree para el proyecto? ¿Cuál es tu opinión? Porque eso es un poco generalizado, ¿no? Esa opinión es bastante extendido cuando llega este tema. ¿Cuál es tu opinión? Dinos. Pues yo creo que las pruebas de rendimiento sí que es cierto que suelen ser costosas, por sobre todo cómo se definan, ¿vale? Al final los perfiles de rendimiento yo creo que son más costosos, ¿no? Por el tema de perfil que es, son perfiles técnicos, son perfiles que tienen que tener muchos años a nivel de arquitectura, de base de datos, siempre y cuando se quieran hacer bien. Pero las pruebas de rendimiento yo creo que realmente no son costosas, son rentables, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que las pruebas de rendimiento son rentables cuando se hacen cuando se tienen que hacer y son costosas cuando no se hacen cuando se tienen que hacer. Es decir, las que hablábamos antes de cuando son reactivas, ¿vale? Ahí son costosas, ¿vale? Tú tienes un problema, tú tienes que sacarlo sí o sí, por lo tanto ahí pones toda la masa para sacar una prueba en métodos determinados, que eso sí que son costosas, pero ya no costosas lo que te cueste a ti, sino también lo que implica en un cliente o en un proyecto, ¿no? Las pruebas de rendimiento no son costosas cuando se hacen de forma preventiva. Es decir, tú tienes una línea base y una prueba de rendimiento, tú la puedes gestionar en menos de un día, si tú la tienes ya como madurez. Por lo tanto, no te va a ocasionar apenas gasto. De la otra manera, te aseguro que sí. Para acotar un poquito la respuesta, ¿vale? Es la típica que... Está claro, pero ojalá esa visión en muchos clientes, en muchos proyectos podamos ir extendiéndola porque es verdad que cuando se hace de manera reactiva, pues conlleva pues más de una crisis a veces, ¿eh? Cuando nos llega. Bueno, pues siento muchísimo. Tenemos que dar paso a la siguiente ponencia. Juan Luis, ha sido todo un placer tenerte aquí. Gracias. Como sabéis, tenemos en la plataforma el contacto de Juan Luis para todas aquellas... siguen llegando preguntas, ¿vale? Lo siento, tengo que cortar. Podéis poneros en contacto directamente con Juan Luis en el contacto que os ha dejado en la plataforma y va a estar encantado seguro de seguir con estos temas de performance, contestando a todas las dudas que van surgiendo. Y nada, pues muchísimas gracias, lo dicho, Juan Luis. Muchas gracias por darme un huequecito y hablar un poquito de performance que muchas veces siempre, hemos olvidado. Es un tema que siempre hay que tocar porque además si no nos lo pedirían, Sí, bueno, sí. muchísimas Muchas gracias. gracias. Venga, hasta luego. No. Vale.